Vamos a ir a la conferencia este 18 de diciembre del 2023. Hoy el presidente nuevamente toca el tema de la Guardia Nacional, donde insiste que la Guardia Nacional debe de quedar bajo el mando del Ejército Mexicano. ¿Y por qué? Por la disciplina y lo más importante, para que no se corrompa como la Policía Federal de Felipe Calderón. Además, el presidente nos cuenta cómo el ejército mexicano se le revela a Vicente Fox. Amigos y amigas, vamos a escuchar al presidente. Presidente, en el caso de que, por ejemplo, no pasara la reforma constitucional, usted menciona que hay una estrecha relación entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Hacienda. ¿Cuál sería la diferencia que usted encuentra ahora que ya se les van a respetar el tema de los derechos y las prestaciones laborales en caso de que tuviera que quedarse en la Secretaría de Seguridad? No habría ningún problema. No me gustaría que quedara suelta. Sí. No, tiene que quedar en la Secretaría de la Defensa. Pero bueno, también eso va a depender del pueblo. Por lo mismo, porque si se tienen 2/3 partes, el partido que gane va a poder hacer una reforma constitucional. Es que, fíjense, revisando, ¿no?, la historia. El ejército surge en 1913, el ejército actual, para enfrentar el golpe de Estado de Huerta y defender la legalidad y la democracia, porque se asesinó al presidente legal, legítimo, Francisco I. Madero. Carranza convoca a la creación del ejército, de ahí surge el ejército, es el actual. Tenían mucha fuerza los militares. Todo el proceso revolucionario, pues era lógico que ellos mandaran. Luego, a pesar de que tenían la fuerza, se creó en 1940, con el general Cárdenas, la Secretaría de Marina. Se separa, que dependía de la Secretaría de Guerra, era Guerra y Marina. El primer secretario de Marina, pues es el general veracruzano, extraordinario. Ya vieron que sí, lo del post-COVID, los 70, no, Heriberto Jara es el primer secretario de Marina, de absoluta confianza del general Cárdenas, porque cuando el general Jara fue gobernador de Veracruz, el comandante de la zona militar en Papantla era el capitán Lázaro Cárdenas, en los años 20. Por eso sabían los dos los abusos que cometían las empresas extranjeras petroleras en toda la región. Por eso el general, cuando expropia, recuerda al general Jara lo que platicaban en aquellos tiempos. Pero ya se dividen. Luego ya se termina con Miguel Alemán
el periodo de militares en la presidencia. El último fue Ávila Camacho, que llegó a ser también presidente, entre otras cosas, porque fue el jefe del Estado Mayor del general Cárdenas en el tiempo que el general Cárdenas estuvo en la zona petrolera. Se conocieron desde entonces. Y otras historias, ¿no?, que ya hemos hablado, de cómo se veía al general Ávila Camacho más moderado que al general Mújica, más radical. Y entonces se optó por el general Ávila Camacho porque se temía, dicen algunos, de una intervención estadounidense. Yo digo no. Lo que estaba más complicado era la oposición conservadora en México. O sea, aun cuando la expropiación petrolera no les perjudicaba a los oligarcas mexicanos, ellos eran los que estaban más ofendidos, pero además también había mucha molestia por la política agraria del general Cárdenas, que le había entregado las tierras a los campesinos, y también mucha molestia porque el general Cárdenas había apoyado a los obreros, más la expropiación. Pues había un ambiente, pues así es como surge el PAN, para oponerse a esa política popular, patriótica del general Cárdenas. Y se decía que si se optaba por Mújica, que era más radical, un extraordinario general, íntegro, honesto, lo mejor de la revolución, de lo mejor de la revolución, que podía haber guerra civil. Yo pienso que sí, porque en esa elección ya de Ávila Camacho, aún siendo moderado, hubo violencia. Fue cuando la derecha propuso a Almazán de candidato, otro general, y hubieron muertos en esa elección. Ya después de Ávila Camacho, pues ya vinieron los civiles, Miguel Alemán, ya civiles, todos. Pero el ejército mexicano siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil, a partir de entonces, y siempre disciplinado. Aunque no libre de corrupción o de actos de irregularidades o de violaciones a derechos humanos. Como otras instituciones, pero con menor corrupción. Ustedes no encuentran en los 26, 27, hagan el análisis, hagan la investigación, 27 generales de división, no van a encontrar a ningún millonario. O sea, el ejército mexicano no pertenece a la oligarquía. Los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de los propios militares, de comerciantes. ¿Cómo concibe usted, es un presidente, ejército popular? Entonces, ¿cómo concibe el poder militar cuando llegan algunos ya a la cúpula, que no es lo mismo ser soldado raso que ser general, de grandes rasgos? Se comportan con bastante modestia y son leales y respetuosos de la autoridad civil, porque ellos tienen en su ley interna, está establecido que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, a ellos
los culpan de los momentos de represión que han habido, lamentables, pero las órdenes las dieron los presidentes. ¿Y dónde está el castigo, por ejemplo, a casos anteriores de Peña Nieto con tema de Ayotzinapa, de otros asuntos que se han dado masacres, sobre todo en comunidades indígenas? Sí, pero la culpa es de la autoridad civil. En el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, sí, los que decidieron, bueno, quien se echa la culpa de la responsabilidad del manejo de la investigación fue el procurador Murillo Karam. Él mismo se culpó y yo asumo la responsabilidad. Un civil, si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo. Pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes, no. Sí hay casos como el 68 en que el mismo Díaz Ordaz se hace responsable. Él dice: yo fui el responsable. Desde luego le cayó al ejército. Yo tengo una anécdota, bueno, tengo varias, pero una, cuando el desafuero, el que era secretario de la Defensa de Fox, que ya falleció, creo que ya falleció, sí, habló conmigo cuando el desafuero y me dijo: quiero informarle que nosotros no estamos de acuerdo con lo del desafuero. Y luego me enteré de que fue con el presidente Fox y le dijo: nosotros no vamos a intervenir. Se refiere al ejército. O sea, que no... Al ejército, sí. Nosotros no vamos a intervenir. Y tenemos información de que hay inconformidad. Y si la gente sale a la calle, nosotros no vamos a intervenir. Sí. Y luego le dijo: vamos a intervenir, pero me lo va a tener que pedir por escrito. Y luego dijo: ni por escrito. Ya depende mucho de quién gobierne. O sea, el afán autoritario del presidente Díaz Ordaz se le notaba, como otros casos de otros expresidentes, que ya no quiero meterme en esos asuntos.